Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a todas vosotras por estar aquí y muy especialmente a Rocío, a Ida, a Uriol y a Pedro, que son los protagonistas de esta mesa. Esta mesa de debate y de presentación de proyectos que hemos llamado Programar con la Comunidad. Y bueno, comentaba antes que había tomado unas notas preparando un poco una breve introducción, ¿no?, de pie o de marco a esta mesa. Y la verdad que ayer, a partir de cómo evolucionó la mesa el giro, ¿no?, territorial de la cultura, pues me pareció más interesante, digamos que he rehecho esa introducción o ese marco, en el sentido de que me parece interesante conectar ahora esta mesa con ese debate que sucedió ayer y bueno, retomarlo y resituarlo, ¿no? En el sentido de que ayer, entre muchas ideas, ¿no?, y muchos matices, se puso sobre la mesa una dialéctica, una tensión que viene a ser clásica, ¿no?, en el ámbito de la cultura, que es la que tiene que ver entre dos paradigmas, ¿no? El paradigma de la programación artística, ¿no? Basado en el diseño y la puesta en circulación de obras artísticas, de productos artísticos. Es el modelo que viene a ser, podemos entender como canónico, en el sentido de que es el que reproducen todas nuestras administraciones, ¿no? Ayer Amparo hablaba de esos paquetes de programación que vienen diseñados desde las administraciones superiores y que llegan al ámbito local. Y de alguna manera se maneja en un paradigma de la cultura que tiene que ver con el entendimiento de la cultura como bien esencial y la garantía del derecho de acceso, ¿no? Todo el mundo tiene que tener acceso, acceder a esos productos de arte, de calidad, se hablaba también ayer, independientemente de donde resida, ¿no?, y de la posición más o menos periférica en la que se encuentre su municipio. Y bueno, dialogando con esto, o en paralelo, o en choque posiblemente también, está el otro paradigma que también se ponía sobre la mesa, que es el de la participación, ¿no? El de la agente cultural, ¿no?, que tiene más que ver con una visión de la agente cultural como mediador, como facilitador, ¿no?, y como dinamizador social, aunque esa palabra últimamente se utiliza menos. Y que cambia el paradigma de alguna manera, ¿no?, desde los derechos culturales, por decirlo, más hacia la idea de agenciamiento, ¿no? El derecho a generar nuestra propia cultura y a participar también, pero a generar, ¿no?, como sujeto, ¿no? Y bueno, en esa encrucijada, de alguna manera, me pareció interesante que el debate derivara hacia allí y además me resonó con el título de esta mesa, ¿no?, que es Programar en la Comunidad, porque creo que son 4 experiencias que tienen que ver con negociar, ¿no?, en esa doble lógica, ¿no? Y sin más, empezamos. Vamos a comenzar con Sinergia Condado Edition, el proyecto de asociación juvenil Rurales en Red, que se desarrolla en la comarca del Condado, en Jaén. Y lo va a presentar Rocío M. de Viguera, que ha estudiado Trabajo Social, Sociología, Ciencias Políticas y de Administración. Es actual beneficiaria de las prácticas Talentium de la Diputación de Jaén, Bruselas, y es la presidenta de la Asociación Juveniles Rurales en Red. Pues cuando quiera, Rocío. Pues muchas gracias por tener la oportunidad de poder contaros en primera voz, junto con mi compañera Marifer Rosalén, que hoy me acompaña, qué es Sinergia Condado Edition. Es una experiencia que promovemos jóvenes entre 14 y 35 años de diferentes pueblos de la comarca del Condado de Jaén. Y lo que queríamos poner en valor es las diferentes disciplinas y el talento que tienen los jóvenes rurales en nuestros propios pueblos. Y bueno, Sinergia surge para cubrir ese espacio que no teníamos, esa opción alternativa cultural que muchas veces los jóvenes rurales no tenemos acceso. Y bueno, la creamos nosotros mismos y es un festival que dura un día, normalmente se hace en invierno porque es cuando menos oferta cultural tenemos. Y el formato es un poco alternativo porque lo hacemos a nuestra manera, el contenido lo decidimos nosotros y al final nos sigue una dinámica pues muy encarpetada o muy estática como se espera muchas veces de un festival. Es un festival que aglutina a jóvenes de 8 pueblos diferentes, pueblos que tienen menos de 5.000 habitantes, y llevamos ya 2 ediciones. La primera ha sido en Vilches, mi pueblo, y la segunda fue en Castellar. Y bueno, la verdad que ha tenido bastante aceptación porque hemos movilizado a más de 40 jóvenes artistas en nuestra comarca. Contamos con un grupo de en torno a 25 jóvenes voluntarios que organizan y dinamizan la actividad de ese día. Y bueno, yo creo que lo mejor para que entendáis qué es Sinergia Condado Edition, pues es con una presentación. Así que adelante, Jordi.
suena. Activa, con iniciativa, cultura viva, que te anima, que te inspira. Arte en la plaza, la del Cerrillo, pinceles danzan con mucho estilo. Sinergia entre artistas, color y pista, haciendo esto, especialista. Arte que palpita, el condado te cita. Fotos, pintura, también escritura, magia pura. Desde el alba hasta el ocaso, trate el chubasquero por si acaso. Arte sin descanso, música que atrapa. Si no sabes dónde, yo te dejo el mapa. Recto, avanza, que ya casi escampa. Conciertos, danza y un bar para llenar la panza. Vilches mostró su valor, una sinfonía de color, del condado el calor. Y a ti, gracias por pasarte, sin ti no tendría sentido tanto arte. Esto ya se acaba, micrófonos arriba, suena la campana, una última rima. Si quieres más, te veo en castellar. Y bueno, creo que ahora que habéis visto qué es sinergia, para que lo podáis entender mejor, todo lo que movemos un grupo de jóvenes de pueblos muy pequeños de Jaén, es un claro ejemplo de participación juvenil y de gente que se quiere quedar en su territorio y quiere hacer muchas cosas en sus pueblos. Así que bueno, esto es Sinergia Condado Edition. Espero que os esperamos por Jaén en la próxima edición a ver qué tal va. Pues muchas gracias, Rocío. Seguimos con Somriu Fest de la Asociación Cultural Compañía Sinergia, un proyecto del Terres del Ebre, Tarragona, aquí, y lo presenta Aida Mayorbel, con estudios de interpretación para teatro, cine y televisión en la Escuela La Bobina, graduada en Comunicación e Industrias Culturales por la Universidad de Barcelona. Ha sido miembro de la compañía Sisquera Teatre y es fundadora de la compañía Sinergia, desde la que impulsa Somriu. Pues cuando quieras, Aida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, tal y como lo has dicho, soy Aida, soy una de las directoras junto a Claudia Mela de Somriu Fest. Y antes de empezar a hablar sobre el proyecto, me gustaría mostraros un vídeo porque creo que las imágenes son como mucho más gráficas de lo que yo voy a poder explicar, así que el vídeo.
Bueno, ahora sí, tal y como habéis podido ver, Somriu Fest es un festival multidisciplinar. Nosotras decimos que es lo Festival Cultural d'Alla Baix. D'Alla Baix es porque aquí a las Terres de l'Ebre se nos denomina así. Entonces, es un festival que aglutina distintas líneas de programación. Cuando empezamos a hacer el festival estudiamos un poco el contexto del territorio a nivel social, económico, político, cultural y nos dimos cuenta que había dos cosas principales que estaban muy bien, pero a la vez tenían como una problemática, por decirlo así. Nos dimos cuenta que por un lado teníamos una programación, una cultura popular muy arraigada en el territorio, pero que el público más joven no le daba continuidad. Y por otro lado, bueno, sobre todo a partir de la pandemia, había muchísimos creadores y creadoras, artistas que volvieron a sus casas, ¿no? A nuestros pueblos, y empezaban a crear. Lo que pasaba que sus obras, su arte más contemporáneo, más emergente, no tenía una adherencia por parte del público más adulto. Entonces decidimos crear Somriu Fest. Es un espacio donde hay dos itinerarios, es para compartir esta cultura, esta esencia de aquí de las Terres de l'Ebre y por eso creamos este festival con dos itinerarios marcados, pero que no son excluyentes el uno del otro. Nuestra intención es poner igual en la balanza, equilibrarla y dar la misma importancia tanto a una parte de la cultura popular como a la otra más contemporánea. Entonces, el río Ebro es el eje transversal que da más identidad tanto al territorio como, en este caso, a Somriu Fest. Por eso, los dos itinerarios, como podéis ver, se llaman Itineraris Sediments, ¿no? Que es lo que trae el río y lo que nos gustaría que hubiese más. Y, por otro lado, el Itinerari Afluents, ¿no? El Itinerari Sediments es el de cultura popular, el Afluents es el de cultura contemporánea. Entonces, nosotras lo que hacemos es unir artistas de aquí, de las Terres de l'Ebre, para crear este festival intergeneracional. Este año, Somriu Fest tiene una vida muy corta porque solo llevamos una edición. La primera fue el año pasado, ahora los días 15 y 16 de junio hacemos la segunda edición. Pero aunque ha sido una vida muy corta, ha sido una vida muy intensa. Por un lado tenemos el festival, que es en Aldové, es en un municipio rural, y lo llevamos a cabo, como podéis ver, a la playa fluvial. Es la playa fluvial más extensa de la comarca. Y por otro lado, este año, como novedad, decidimos impulsar la Gira de Goteig. La Gira de Goteig ha tenido ya lugar, se terminó el pasado sábado y la hemos llevado por 3 municipios de las Terres de l'Ebre. Nuestra intención siempre es descentralizar y democratizar la cultura y llevarla a sitios aunque no haya equipamiento cultural. Entonces, la Gira pasó por 3 municipios, son 3 jornadas pequeñas que condensan toda la esencia del festival. Los nombres no son aleatorios, sino que, bueno, Somriu es un juego de palabras en catalán de somriu, de sonríe, y Somriu de somos río. Y bueno, ya como he dicho, el festival, el elemento más imprescindible, por decirlo así, es el río. Y la Gira de Goteig nosotras la vemos como una metáfora, ¿no? Como pequeñas paradas que son pequeñas gotas que van llenando este río hasta formar el festival. Entonces, intentamos, sobre todo, la parte de territorio que esté muy arreglada. Toda la programación es de artistas de kilómetro cero. Intentamos evitar la fuga de talento, intentamos luchar para que los jóvenes que nos queremos quedar, nos podemos quedar a nuestras casas, además de promocionar el territorio tanto a nivel interno como a nivel externo. Por eso mismo este año decidimos ampliar un poco horizontes y añadir un 20% como máximo de programación que sea de fuera de las Terres de l'Ebre, porque consideramos que es como más fácil que la gente tenga este reclamo y venga. Por otro lado, la igualdad, ¿no? La igualdad en todos los sentidos. Queremos que sea un espacio seguro, queremos que sea un espacio para todas las personas, que todo el mundo tenga un hueco dentro del festival. Este año, como novedad, tenemos un nuevo espacio que se llama Lo Roglet. Son palabras de les Terres de l'Ebre, ya comunicamos nuestro festival con nuestro dialecto. Y este espacio es un espacio de creación comunitaria, un espacio expositivo, colectivo, donde 7 entidades del territorio, 7 entidades sociales han creado una exposición, todas desde distintos puntos de vista, pero compartiendo la misma temática, que en este caso, este año es del río Ebro. Y por último, queremos crear esta comunidad, ¿no? Nosotras siempre decimos
esto lo decíamos a nivel interno, pero este año hemos empezado a comunicarlo también de esta manera, que Somriu es como unas fiestas de pueblo, pero convertidas en festival. Queremos toda esta esencia de ver las luces encendidas en la plaza del pueblo cuando son fiestas mayores, ¿no? Que te encuentras con todas las personas que a lo mejor durante el año no puedes ver, y queremos que Somriu Fest se convierta en un espacio festivo y cultural, ¿no? Para reivindicar lo que somos ahora mismo, pero también lo que podemos llegar a ser. Y bueno, esto sería un poco el resumen del festival. Será los próximos días 15 y 16 de junio, aquí Aldovés, un pueblo que está al lado de Tortosa, 10 minutos, un pueblo pequeñito de 800 habitantes y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Aida. Seguimos con el proyecto NILAC de la Asociación Últim Vals. Es un proyecto itinerante de Tarragona y que presenta a Oriol Escursel Domènech, que es formado en trapecio y danza contemporánea, impulsor del proyecto NILAC y también responsable de trabajos de dirección y producción de diversos espectáculos y máster de gestión cultural por la UOC y actualmente cursando el máster también de formación permanente en educación en museos y espacios culturales por la UMEC. Pues cuando quieras, Oriol. Muchas gracias. Te pongo primero una... Sí. Antes de empezar, muchas gracias por esta invitación. Me gustaría empezar un poco explicando de dónde nace este proyecto y por qué nace, porque es un poco la base de por qué hemos hecho NILAC. Mis abuelos son de Vilalba dels Arcs, en la Terra Alta, y una de las cosas que nos pasaba era que en mucha parte de nuestro grupo de gente con la que nos relacionábamos teníamos un mismo problema, y era que en nuestros pueblos y en nuestras casas no podíamos llevar nuestro oficio. En este caso nos dedicamos a las artes escénicas y pasaba que era muy complicado poder encontrar un teatro donde poder. Esto significa también que había una programación que no podíamos compartir. Eso viene también porque hice un espectáculo que no funcionó, que hice 2 bolos y ya está. Y me preguntaba, digo, sí, como he hecho 2 bolos, ¿lo podría hacer con el pueblo, con mi familia? Y era como, no, porque no hay un espacio. Y a raíz de esa problemática empezamos a buscar y nos encontramos con una cifra del Departamento de Cultura, que era que habían una cuarta parte de todas las comarcas de Cataluña que no disponían de un teatro público. Claro, esto cuando te dedicas a las artes escénicas y te encuentras delante de tus narices, que hay 12 comarcas que según la Generalitat no tienen un teatro público y la respuesta es, desde las instituciones, pues no lo sabíamos, es como, hostia, pues algo está pasando. Esto no quiere decir que no hayan espacios, que no hayan salas, pero significa que hay un dibujo a nivel de país que para nosotros no era el que nosotros queríamos. Y en esta cosa que nos encontramos fue, bueno, ¿por qué no vamos a construir un teatro para poder llegar a nuestras familias, a nuestros abuelos, a nuestros tíos y poder compartir nuestro oficio? Nosotros, muchos del colectivo que formamos, venimos del circo, y una de las cosas que nos pasaba también es que aquí en Cataluña, carpas que estuvieran girando con el circo contemporáneo, desde que el Circ dejó de girar, no se encontraban. Y en esta dicotomía de cosas, pues planteamos por qué no creamos un teatro para poder llegar a todos los pueblos, y por qué no lo hace. Y en este caso, la carpa nos daba la posibilidad de construir un teatro, porque no deja de ser un espacio escénico, pero si construíamos una carpa para una compañía, si el espectáculo no funcionaba, el proyecto no funcionaba. Y ahí es donde dijimos, creamos una carpa, pero que no sea de una compañía, sino que seamos las compañías que gestionamos un teatro. Y un poco en esta cosa es donde dijimos, vamos a crear este proyecto. Este proyecto empezó en Vilalba dels Arcs, justamente porque un día dijimos, tenemos que conseguir que mi abuelo pudiera ver un espectáculo dentro de un teatro, y hace 4 años pues lo inauguramos. Este es el 4º año.
Ahora justo esta semana estamos en Caseras, en la Terra Alta, que bajamos de ahí y luego nos subimos porque tenemos que continuar trabajando, porque este viernes continúa la programación. Y un poco este es el marco. Para entender un poco por qué nace, porque si no es como, ¿por qué una carpa? ¿Por qué un teatro? Esta era la realidad. Y a partir de aquí empezamos con este proyecto de generar este espacio en un formato de una carpa para poder llegar a todas estas poblaciones. Un poco la carpa está durante 15 días en cada población, pero lo que nos pasa a nosotros es que en todos los pueblos que vamos, forasteros, ¿se dice en castellano? Sí, perdón, es que a veces me cuesta alguna palabra. Somos forasteros y un poco era esta cosa de decir cómo trabajamos con la comunidad o para la comunidad, que luego creo que vamos a entrar como un poco ahí. La idea, claro, es decir, hay que entender que vamos a pueblos que normalmente son muy pequeños, ahora Caseras tiene 200 habitantes y llegan a 20 personas con camiones, furgonetas, a ocuparte tu pueblo, a construirte un teatro, y esto es un proceso, es un diálogo y es un poco cómo se hace para crear esta necesidad de crear como un espacio y que la población sienta que este proyecto es suyo, para que no sea vienen, construyen, hacen sus espectáculos, que son sus movidas, muchas gracias y chao. Por eso es un poco decir cómo se trabaja todo este proceso para sentir que este proyecto es del pueblo y es como para el pueblo. Estas todas son imágenes de Caseras de como esta semana. Esto es dentro de la carpa. Son 2 fines de semana durante los cuales hay programación el fin de semana. Cada día hay una programación distinta de distintos espectáculos. Se realizan también una función escolar para las escuelas. En este caso se invita al hacer, que aglutina el pueblo. En este caso era Cer Terra Altanor. Se invitó también Horta de Sant Joan, porque el año que viene hay una relación con el pueblo y así también ya se hacía. Aparte de esto, se realiza una creación conjunta, en este caso una creación comunitaria, donde participan las vecinas del pueblo, que se invitan a las que quieran participar. Esta vez hay en un pueblo de 200 personas, hay 17 personas, que por tanto para nosotros fue un choque, porque el ayuntamiento nos decía no van a venir mucha gente, hay 17 para nosotros. Así que ahora esta semana están haciendo esta creación que se mostrará el viernes y este sábado, así que quien quiera venir está invitados. Y aparte de las actuaciones, que en este caso sí que nosotros, y es una de las cosas que tenemos aún pendientes, cómo hacemos, porque nosotros programamos a nivel interno y es un poco nuestro criterio. Sí que se busca qué espectáculos podemos llevar para que realmente tengan un impacto, o si hay alguna temática que podamos conseguir a que el pueblo sienta que esto estamos hablando de todas ellas también. Por ejemplo, en Vilalba el año pasado vino Manolo Alcántara. Manolo Alcántara es un artista de contemporáneo que construye un arco. Y justo en el pueblo hay un picapadre que construye arcos. Y esto dijimos, bueno, traemos a él. Esto nos sirve para hacer una mesa luego redonda entre distintas formas y visión de cómo se construye un arco. 2 minutos, voy rápido, perdón. Y era también como intentar y conseguir que lo que llamamos en el escenario sea un reflejo para el pueblo. Esto a veces es más fácil, a veces no lo conseguimos. Pero es una de las cosas que tenemos, que es la discusión de cómo se programa. La forma que hemos conseguido más para poder hacer esta parte conjunta es a través de las actividades que hay. Es decir, aparte de la programación que hay en el teatro, se generan un seguido de actividades en el pueblo que se crean a través del pueblo. Aquí está la carpa también.
Esto, por ejemplo, era un taller de jota que se hizo con la grupo de jotas de Caseras y con Sonia Gómez. Esto fue una visita al Formillet, una visita en un espacio arqueológico, arquitectónico, con unos búnkers que se hizo también a través de Pere Domènech. Esto fue una actividad de fotografía con los jóvenes del pueblo. Se hizo un taller previo con los jóvenes para poder hacer unas fotografías y que estas fotografías se colgaran por distintas casas. Taller de canto que hizo Marnaya en la iglesia del pueblo, que Marnaya es una artista que es también de Caseras, y hizo este taller, y esto es una imagen de la creación comunitaria. Un poco es como, en este caso, cómo estas actividades nos permiten no solamente hablar del pueblo, sino que también la gente de la población tenga un lugar que sea propio. Y por otra parte, es la parte así un poco de conseguir que esta gente luego pueda venir como al espacio. Y a través de aquí como generar como este diálogo que nos permita al cabo de 2 semanas poder crear como este vínculo. Pues muchas gracias, Uriol. Y continuamos ya con el Festival Salar al Maestrat del colectivo La Plataforma Escénica, que se desarrolla en la comarca del Maestrat de Castellón, y lo va a presentar Pedro Granero Hernández, graduado en arte dramático, máster en estudios teatrales, trabaja en el ámbito de la creación escénica, la gestión cultural y la mediación y la creación de públicos. Y ha trabajado en el colectivo La Cuarta Piel con el creador escénico Roger Bernat y ahora en la Plataforma Escénica, desde donde organiza Salar. Sí, moltes gràcies a l'organització. Crec que aquest espai és superinteressant i supernecessari. También molt agraït al resto de ponentes que tienen proyectos muy interesantes y que nos hacen pensar. Y de hecho hay algo de tener que tomar una decisión sobre si presentar mucho de lo que uno hace o meterse un poco al meollo de lo que el resto de compañeros están proponiendo, porque creo que hay debates bastante interesantes. Como decía Rafa, somos un colectivo que se llama La Plataforma Escénica, que somos residentes en la Nau Ivanov y estamos haciendo una cartografía del sector de las artes escénicas allí. Y yo soy residente en Benassal, que es un pueblo del Maestrat, desde hace unos 3 años. Mi pareja es profesora de instituto. Digo toda esta información porque creo que es interesante sobre cómo los proyectos se arraigan en el territorio. Por lo tanto, yo soy la pareja de la profe de inglés del Instituto de Benassal. Y bueno, Benassal, os he puesto una imagen. Veréis que los artistas gráficos me podéis tirar piedras porque he hecho un buen resumen de imágenes de Google. Este es un pueblo de Culla, mágica y medieval, le dicen, y bueno, habla un poco del terreno, de un terreno bastante agreste, con pocas comunicaciones, y esta comarca tiene un riesgo de despoblación bastante amplio. Los municipios con los que trabajamos, que son Albocàsser, Benassal, Culla y Vilar de Canes, en esta última edición, pues el máximo, el pueblo que más tiene, pues tiene 1.100 habitantes, el que menos 157, o sea, y no tienen ni equipamiento, ni técnico de cultura, ni técnica de cultura, ni programación continuada. Obviamente hay muchas actividades culturales, pero de un cierto de tipo de cultura tradicional que ahora han sido denominadas como taurinas musicales, es decir, hay mucha cultura taurina, hay mucha cultura de organizar discomóviles y demás. Los jóvenes organizan mucho tipo de esta actividad con un gran músculo, o sea, son capaces de organizar grandes fiestas. Y en ese contexto tenemos alrededor comarcas donde hay una organización de otro tipo de cultura, sobre todo de cultura valencianista. Tenemos en el Sports, que está colindante el Aplec del Sports, que tiene cierta importancia. También en una comarca colindante, formamos parte de la misma comarca histórica, pero también tenemos el Aplec del Peñagolosa. En Vilafranca tenemos proyectos como los que se han presentado aquí de Habán, o sea. Y sin embargo, nuestra comarca pues
tiene esta casuística que también influye en el imaginario, ¿no? Y entonces, dentro de ese imaginario, las artes escénicas no eran ni una necesidad ni algo que se demandase, ¿no? De alguna manera. Era algo que además, y así me lo han dicho algunos políticos, era algo para los turistas, que se hacía en verano. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de lanzar un proyecto, que es el Festival Xalar al Maestrat. Bueno, estos son más imágenes del territorio. Aquí os enseño un poco la zona, ¿vale? Xalar al Maestrat, que es un proyecto de festival participado. Y el festival participado básicamente consiste en que es un festival profesional de artes escénicas profesionales, en el que un grupo de jóvenes, se conforma un grupo de jóvenes a nivel comarcal. Otra de la información que quería dar es que no hay articulación comarcal, a diferencia de otras comarcas, en las que sí que hay una tradición de hacer comarca. En este caso no hay articulación comarcal. Intentamos articular un nuevo espacio, que es el espacio del grupo joven de Xalar, en el que esos jóvenes hacemos un open call para compañías y hicimos un proceso de búsqueda de jóvenes que quisieran participar en este proyecto, y ese grupo de jóvenes se someten al visionado del open call y eligen la programación que resultará en el festival, ¿vale? Es un proceso que ahora mismo se alarga 3 meses. En las 2 ediciones hemos aumentado bastante la participación joven. Y bueno, los chavales, hay una gran parte que tiene que ver con filtrado y por lo tanto se articula mediante el voto, con todas las problemáticas que eso también tiene. Bueno, hay muchas contradicciones en todo el proceso que desarrollamos. También la cuestión del festival es una cuestión que tiene que ver con la precariedad. Nuestra idea sería justamente reivindicar una cierta continuidad y una programación continuada. Ahí veis un poco, me interesaba esta imagen por lo duro, o sea, está el dinero que hay y los chavales tienen que elegir y encuadrar ese tipo de programación, ¿no? Que ellos mismos han seleccionado, ¿no? Y después montamos el evento. Como veis, la cartelería sigue un poco el ejemplo de las cartelerías de las fiestas que se organizan en la comarca, y se concibe como una fiesta popular en la que intentamos vincular sobre todo el tejido asociativo, ¿vale? Nos dimos cuenta, bueno, sobre todo se vinculan las AMPAs, las asociaciones de mujeres y también las asociaciones culturales. Y la idea siempre es pues, que puedan montar actividades que les den visibilidad, que incluso les den recursos, porque en algunos casos ponen barra y entonces sacan ellos recursos para eso, y que puedan tener una jornada festiva. Nosotros tratamos un poco bueno, estas son un poco de imágenes de... También organizamos una fira artesanal, ¿vale? Esto es de la última edición. Organizamos una fira artesanal y también intentamos dialogar con la cultura popular. Por ejemplo, organizamos torneos de chinos y morra, que son estos juegos tabernarios, que también son interesantes para tratar de captar otro tipo de subjetividades y demás. El Festival de Xalar como evento pues, tiene un valor, el proceso de mediación también tiene un valor, pero para nosotros el festival es como una especie de proceso, de investigación, de algo flexible, ¿no? O sea, no tenemos un fetiche por el evento en sí, sino justamente por una cuestión de plantearnos cómo articular, cómo garantizar derechos culturales y, sobre todo, cómo romper con imaginarios que se tienen asumidos, porque, claro, es muy difícil reivindicar derechos culturales en ciertas comarcas donde ni siquiera se tiene la necesidad, o sea, ni siquiera se tiene la necesidad o la conciencia de que se necesitan ese tipo de cuestiones. Y, bueno, en estas 2 ediciones hemos conseguido aumentar mucho la participación. Hemos, sobre todo, conseguido aumentar tanto la participación joven, que se pegan unas maratones de ver vídeos, como también la participación de público, de asociaciones y demás. Hemos empezado a conseguir la movilidad de pueblo en pueblo, que también es como un éxito considerable. Y después quería dejar una cosa que creo que ya avanza con las preguntas, pero bueno, una de las cosas que tiene el festival es que desde el principio decidimos hacer una cosa que no pensábamos que tuviese demasiada repercusión.
que era garantizar el transporte gratuito de los jóvenes en las reuniones de organización, ¿vale? Eso ha generado una composición del grupo de una diversidad mucho mayor que el resto de organizaciones o eventos y demás que se organizan. Es decir, hay personas, y eso también hablaremos porque hay más elementos, además de esta cuestión del transporte gratuito, de la accesibilidad. Lo digo porque creo que es un tema central que se ha hablado hoy con el tema de los derechos culturales, y si no se nos mete en la cabeza que no basta con tener el servicio, sino la accesibilidad a ese servicio, bueno, pues eso, tenemos un grupo que incluso, pues eso, tiene una población de origen migrante mucho mayor que otros ámbitos de socialización juvenil de la comarca. Y lo dejamos aquí y así ya entramos en el debate. Bueno, la verdad que vamos ya un poco sobre tiempo, pero heredado, ¿no? Muchas gracias a los 4 porque habéis sido súper concretos y os habéis ajustado el tiempo, o sea que genial. Yo creo que podemos tener como 15 minutos o a ver si 20 de un pequeño diálogo. Habíamos un poco en la mesa de preparación o cuando hablábamos antes de algunas ideas que nos parecían como un poco transversales y que nos parecía interesante lanzarlas a la mesa posteriormente, ¿no? a la presentación. Si os parece bien, yo creo que yo había marcado 3 claves, podemos lanzar una o dos, si nos da tiempo 3, y la idea es que podáis cogerla vosotros y también la gente del público, ¿no? Que haya como un diálogo entre público y, bueno, o vosotros y vosotros. Y la primera es la idea, es muy elemental, es la idea de participación, ¿no? Que supone abrir un proceso participativo o participado, ¿no? que tampoco es lo mismo, ¿no? Qué contradicciones, qué limitaciones, qué aristas hay ahí, ¿no? Pedro hablaba también de qué supone abrir, ¿no? y quién participa, ¿no? Que eso también que no es una estrategia positiva en sí, sino que tiene también muchas aristas, ¿no? y puede conllevar también distintas exclusiones, ¿no? Incluso abriendo, ¿no? Y luego también lo abro también con otra idea que creo que también sacó Pedro el otro día en la charla que hicimos, que es la idea también de la apertura a los contextos locales y a la proximidad, ¿no? O sea, ¿qué supone generar un proyecto a partir de artistas locales y renunciar, entre comillas, o excluir a repertorios o artistas de otras escalas, ¿no? Nacionales o globales? O sea, ¿qué supone para vuestros proyectos y qué ideas os vienen en esas dos realidades, ¿no? Y ahí cogéis la palabra, no sé, quien queráis, y luego también quien quiera del público. Pues empiezo yo. Bueno, Sí que es verdad que Sinergia es muy participativo porque somos nosotros mismos quienes nos lo promovemos o quien lo dinamizamos, pero también surge un poco lucha y reivindicación, porque los jóvenes nunca hacemos nada, no participamos en nada. Bueno, pues quizás es que no participamos o no hacemos nada porque lo que nos proporcionáis no nos interesa o no nos da nuestro espacio o no nos deja hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. Entonces, Sinergia al final es un poco ese ejemplo de participación de que jóvenes de 8 pueblos diferentes de una comarca que no se conocían entre sí son capaces de ponerse de acuerdo para organizar un evento y poner en valor su propio talento de diferentes disciplinas, porque es un evento que mueve desde fotografía, pintura, conciertos, cortometraje. Al final hay una variedad muy amplia dentro de una misma comarca. Entonces, en relación a lo de la participación, creo que es muy importante que seamos parte de esa participación, es decir, que o tomemos decisiones o que seamos nosotros mismos quien dinamicemos el territorio a través de la cultura, pero que esa participación tiene que venir de nosotros mismos, que cuesta porque no nos educan en que seamos nosotros los que tomemos decisiones y que muchas veces cuesta mucho más porque tenemos que pelear todo el rato. Nosotros ya llevamos 2 ediciones y sabemos que la tercera va a ser mucho más fácil que la primera que montamos de cero. Y nosotros, a diferencia de, por ejemplo, los compañeros, sí que defendemos mucho el talento comarcal. Y a la misma vez un poco reduccionista porque al final no llegamos ni a una provincia, llegamos solo a una zona que se encuentra en el norte de Jaén
Y sí que ponemos en valor ese talento, porque si no somos nosotros mismos quienes nos damos esa oportunidad, ese espacio de visibilizarnos a los demás, no van a venir otros a dárnoslo. Entonces sí que creo que es importante que empecemos a trabajarlo desde lo local, pero también, y esto lo comentaba antes con mis compañeros, también entendemos que es importante hacer ese equilibrio entre promover y visibilizar lo local, pero también tener referentes de fuera que vengan, que nos nutran, que nos aporten, que nos marquen hasta dónde podemos llegar o qué queremos hacer, pero siempre en ese equilibrio. Hasta el momento, por ejemplo, en la zona que nosotras vivimos, en el condado, teníamos mucho de fuera, pero casi nada de dentro. Entonces esto es un poco reivindicación de que dentro hay mucho talento, hay mucha cultura, hay tradición, hay gente joven activa y hay que equilibrar un poco la balanza para que al final los territorios y la gente que vivamos en esos territorios nos sintamos parte de ella. Entonces, bueno, está esa dicotomía de lo local y lo de fuera, pero hay que buscar el equilibrio al final. Sí, bueno, nosotras, tal y como he dicho antes, programamos casi todas las propuestas de gente de aquí, de las Terres de l'Ebre, por una cuestión de identidad de territorio y condensar, al final, el objetivo final de nuestro proyecto es condensar toda la esencia que tenemos aquí abajo, que a veces se nos olvida hasta nosotros mismos. Y era un poco poner esto en valor, pero es verdad que también entra el debate de, vale, si solo programamos gente de aquí, ¿dónde llegaremos? ¿No? Si queremos llegar a posicionar el territorio dentro del territorio, pero obviamente también fuera, es donde entra el dilema. Entonces sí que nosotras, por ejemplo, en este caso, decidimos ampliar un poco la programación y hacer que venga gente de afuera, pues precisamente para darnos otro punto de vista, otra mirada y gente obviamente que valore nuestra casa y nuestro hogar. Y referente al tema de colaborar, yo creo que en un pueblo ya hay una voluntad intrínseca de colaboración. Yo creo que los pueblos, no sé, nosotras en Aldover, por ejemplo, que es donde hacemos el festival, pero también donde hemos hecho la gira, que es 3 municipios, Roquetes, Amposta y Arnes, ya hay una voluntad de colaborar, de crear, de luchar por un mismo objetivo. Entonces, por ejemplo, en Aldover, que es donde hacemos el festival grande, tú a golpe de teléfono puedes pedir ayuda y todo el mundo va a venir, ¿no? Al final en un pueblo es verdad que hay menos recursos, pero hay las mismas necesidades, entonces se tienen que cubrir de alguna manera y la gente ya está dispuesta a echarte una mano. Por ejemplo, yo qué sé, el otro día estábamos haciendo una reunión de análisis medioambiental y nos decían, y para que la gente se siente a comer, ¿cómo lo hacéis? ¿Alquiláis sillas? Y digo, bueno, sí, alquilamos algunas sillas para que la gente pueda ver el espectáculo, pero el lugar donde se come, usamos paja que nos deja el pastor del pueblo y luego pues se la devolvemos para su ganado, ¿no? Esto al principio nos parecía como, pero no nos la van a dejar, ¿no? Y era tan fácil como coger el teléfono, llamar al pastor y obviamente no solo te la deja, sino que te la deja, la recoge, la lleva, se la vuelve a llevar. O sea, es como que ya hay una voluntad de colaboración. Sí que es verdad que para esto es importante lo que decía Oriol, ¿no? Que la gente no vea que esto es un proyecto que viene de fuera y que te lo imponen y te lo tienes que comer, sino que involucrar a la gente es muy importante y hacerlos espectadores activos, ¿no? A nosotras nos gusta que cuando vengan al festival estén participando, pero participando no es mirando, sino que es, aparte de mirar y disfrutar de los espectáculos, que sea un ambiente que se cree entre todas las personas y además de las colaboraciones que hacemos pues de programación, etcétera. Claro, yo ahí soy la oveja negra, un poco, ¿no? No, porque claro, nosotros casi todo lo que programamos es de fuera de la comarca, pero claro, cuando nos planteamos esto en esta charla, ahí se abren muchos debates, ¿no? Es decir, una es, para que haya creación tiene que haber espacios. Es
¿no? Es decir, una de las cosas que nos encontrábamos también es que la falta de espacios hace que no hayan escuelas donde la gente se pueda formar en estas artes. Si no hay escuelas, difícilmente van a haber luego compañías que no tendrán un espacio, en este caso, equipado para poder crear espectáculos que puedan ser presentados como en un teatro. Por tanto, como programas a nivel local, si no hay toda esta base. Por tanto, yo creo que en nuestro caso apostamos también por la cosa de decir, vamos a programar para la gente, pero para que, sobre todo, también llevar como aquellas propuestas que no podrán llegar. Es decir, o aquellos espectáculos que si la vecina del pueblo tiene que poderlo ver, tiene que hacer 1 hora de coche. Y que durante unos días puede ir andando desde su casa al teatro, ¿no? Esto también, claro, aquí es como yo... Por eso decía que me explotaba como la cabeza, ¿no? Porque hay veces que pienso, si esto tiene que ser así, ya, pero si es así, tampoco lo otro no es. Y luego entramos, es decir, creo que tienen que poder como cohabitar como las dos cosas, ¿no? No hacer proyectos que sean externos y que se programen con un sello que te llegan ahí, o solamente decir, hacemos una cosa con lo que hay aquí, porque luego también es como, antes como lo que lo comentábamos, ¿no? Que es decir, hay pueblos que están programando la misma compañía durante 15 años. Es como, sí, está todo bien, pero hay algo más también que solo esta compañía. Es decir, porque si no, ¿qué inputs llevamos? Y si no, también y hay otras miradas también, ¿no? Quiere decir, hay muchas veces que gustos, es decir, para nosotros hay una cosa que es como el gusto es subjetivo, pero la calidad no, ¿no? Es decir, y ahí creo que mientras se programe con una calidad, luego el gusto te puede gustar o no. Ahí ya dependerá y eso tienes que intentar poder cubrir como todas las cosas. Pero sí que nosotros en este caso sí que entendemos que la programación es a nivel catalana. Es decir, sí que programamos solamente artistas que son residentes o que sean de aquí, pues también por decir... por una cosa a nivel interna y porque entendemos en este caso de las distancias de lo que significa y también jugamos con otra cosa, es que siempre somos forasteros y creo que ser siempre forastero, claro, cuando lo escuchaba decía, es que ahí es donde nosotros pecamos, ¿no? Cuando te escuchaba digo, tenemos que poder conseguir esto. Pero para esto, en nuestro caso, necesitamos una infraestructura que aún no podemos conseguir y que aún nos falta mucho poder trabajar con este sentido. Porque al final es como, si eres itinerante, la logística para poder hacer esto, en nuestro caso, aún nos falta para poder llegar. Yo en realidad envidio de estos, por así decirlo, dos polos, envidio dos cosas. Envidio primero tener un tejido tan... O sea, envidio tener que haber hecho, o sea, que os hayáis visto obligadas a hacer el movimiento de poner en valor porque tenéis una gran riqueza y una cultura propia que hay que poner en valor. Yo creo que en el Maestrat hay en ese sentido, pero en las artes escénicas no nos encontramos esa cuestión, ¿no? Y por otra parte también envidio la capacidad que tenéis vosotros de revolucionar o de abrir ventanas de aire que corra, ¿no? en el mundo rural. Hay tres cuestiones que me planteo, ¿no? Creo que la participación puede reproducir lo ya existente. Es decir, no sé si en nuestros procesos participados los jóvenes ha pasado los 2 años que han elegido cosas que el técnico de cultura del pueblo de 50 kilómetros había elegido. Directamente, este año ni siquiera 50 kilómetros. O sea, habían elegido un espectáculo que se va a hacer este fin de semana en Vilafranca. Entonces,
creo que es interesante pensar que para que los procesos de participación sean ricos hay que introducir nutrientes, hay que introducir pues, procesos de mediación, procesos de contacto con nuevas influencias, y por eso para nosotros el elemento central del Festival Chalar es justamente ponerse en contacto con otro tipo de prácticas y con otro tipo de grupos. O sea, no sé si conocéis el proyecto de los Stalkers aquí en Cataluña, que es un proyecto que organiza Euphonics, Salmon, que justamente cogen a jóvenes, hay más festivales, pero no me voy a acordar, cogen a jóvenes, los forman en diferentes festivales y después programan en su propio pueblo. En Italia también hay mucha tradición de festivales participados y justamente nos parece interesante que los chavales del Alma Strat viajen, vean espectáculos, porque solo así comenzarán a programar cosas que se salen de lo que ya he elegido, ¿no? Y después yo quería también introducir otro elemento que ya no solo interpela a esta mesa, sino que interpela a todo el debate que estamos teniendo sobre la ruralidad. Y se habló ayer mucho de la cuestión de la comunidad. Y yo creo que el mundo rural nos merecemos poder problematizar el concepto de comunidad. Es decir, la comunidad, por mucho que desde la ciudad se anhele la comunidad también es en ocasiones una ficción que invisibiliza conflictos, que invisibiliza sujetos. Es decir, cuando en mi pueblo se habla de comunidad, los magrebís no están en la comunidad. Cuando en mi pueblo se habla de comunidad, los rumanos no están en la comunidad. La gente LGTB no está en la comunidad. Entonces, cuando hablemos de comunidad, intentemos complejizar. Y en ese sentido, en nuestro caso, no hemos buscado, por así decirlo, perfiles diversos por una cuestión o sea, no ha sido una búsqueda. Simplemente el hecho de ofrecer un espacio que rompe con la cultura hegemónica en ese lugar, tanto por el concepto, ¿no?, las artes escénicas, como porque no se articula en base a los espacios de socialización. En el Alma Strat los espacios de socialización son la colla, que articula a gente de la misma generación, del mismo pueblo. ¿Cuál es el valor que los propios jóvenes en su evaluación dan del Festival Chalar? Que lo mejor que tiene el Festival Chalar es que le pone en contacto con otros jóvenes de la comarca, que tienen intereses comunes. Esa cuestión que en la ciudad lo tenemos mucho, que es nos juntamos por unos intereses, en ocasiones hace falta en los pueblos. Al igual que es un valor enorme lo que tenemos en los pueblos de tener que juntarnos con gente diferente. Pero también es importante reivindicar espacios de disidencia. Y en ese sentido, el Festival Chalar creo que está articulando, o sea, nos encontramos precisamente con esa gente que está en los márgenes. Y podríamos decir, queremos que participe más gente, que participe esas formas hegemónicas, ¿no? ¿Y qué queremos conseguir? O sea, ¿acaso no tiene la gente precisamente migrante que no ha tenido espacio en la colla a tener su espacio de cuidado, de poder desarrollar su proyecto? Entonces, animaría a que cuando pensemos en lo rural lo problematicemos, porque si no, yo creo que vivimos mucho con el trauma de lo urbano nos ha comido y nos ponemos en ese lugar de víctimas que lo somos, pero invisibilizamos una realidad conflictiva y viva. Y quería decir una cosa, o quería dejar una reflexión. Se habla también de esta cuestión de la comunidad y ayer, por ejemplo, incluso se habló de las tierras comunales. Habrá espacios donde existan esas tierras comunales. En el Alma Strat, esas tierras comunales ya no existen. Ha pasado el franquismo, hay un enorme trauma con la guerra civil y el franquismo sociológico ha penetrado en la sociedad. ¿De qué comunidad estamos hablando? Entonces, bueno, son cuestiones que yo abro porque a mí también me generan interrogante de cómo generar una cultura participada, es decir, no ir como venimos a alumbraros con una cultura que abra debates así sin ser vividos por la propia comunidad, pero tampoco conformarnos de lo que la población diga, porque lo que la población diga puede ser tan conservador como la población es en algunos lugares, ¿no? Entonces, bueno. Yo quiero seguir un poco en la línea de Pedro, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con otra dinámica y esa integración de toda la comunidad de perfiles que normalmente no participan, pero no participan porque
se les encasilla como esta persona es problemática. Es más, nosotros en nuestra primera edición todo el miedo que había era no montéis un macrobotellón, y era como tranquilos que no venimos a eso. Y luego cuando al final vieron que 60 jóvenes entre 14 y 35 años habían montado un festival que habían movilizado a casi 400 personas de diferentes pueblos, dijeron, ah, pues mira, no. Sí que es verdad que cambia cuando quien te lo ofrece es una persona de igual o que te da la oportunidad de abrirlo. Muchas veces cuando es una administración pública jugamos en una perspectiva de con una diferencia muy grande y muchas veces te la marcan o te la refuerzan. Entonces sí que creo que ahí tenemos que hacer como un trabajo de que al final somos nosotros mismos o la propia administración local la que tiene también un poco que aproximarse a las diferentes realidades sociales que tenemos en nuestros pueblos. Y otra cosa también que decías era que al final hay que generar ese espacio en el que la gente se sienta seguro. Es decir, todos, nosotros por ejemplo venimos de una comarca que de punta a punta, por ejemplo, mi compañera es de Aldea Hermosa y yo soy de Vilche, tenemos 1 hora y cuarto entre un pueblo y otro y no hay transporte público, ¿vale? ¿Cómo la voy a conocer? Es decir, al final tenemos gente que está en consonancia contigo, que tiene la misma forma de pensar o la misma forma de entender, por ejemplo, la fiesta o la cultura igual, pero no tienes acceso a llegar a esa gente. Entonces sí que tenemos que ser como canalizadores y facilitadores de conectar a la propia gente del territorio. Tú decías, en mi comarca no hay comarca. Nosotros somos una comarca, pero no tenemos ese sentimiento de comarca. A partir de que empezamos a movilizar sinergia, la gente joven que se involucra o que participa de manera directa o indirecta en Sinergia Condado Edition sabe que es el condado de Jaén, habla de una comarca, sabemos dónde está Sorihuela y sabemos dónde está Arquillos, aunque sean pueblos de 2.000 habitantes o menos. Es decir, al final también creo que tenemos que empezar a trabajarlo nosotros mismos, porque muchas veces esperamos que otras personas vengan a decirnos cómo trabajarlo o cómo hacerlo. Entonces creo que hay que buscar esa horizontalidad que, por ejemplo, nosotros en Sinergia la tenemos y al final el resultado de que es un proceso dinámico que cada año cambia, que cada año itinera por diferentes pueblos de una misma comarca y que cada año entra gente nueva porque se ha enterado, porque no sé quién le ha dicho, ah, mira, que me voy a venir un día entero, que me dan de comer, que voy a conocer a gente nueva y que viene un DJ y que no sé qué, y se apuntan porque al final para estar encerrado en tu casa sin hacer nada, pues prefieres abrirte y conocer qué están haciendo otros jóvenes igual que tú. Bueno, yo os pido perdón porque creo que tenemos ya que cortar. Y nada, bueno, muchísimas gracias por las 4 presentaciones y por el diálogo. Creo que ha sido súper interesante y pues ¿no? Tenemos todavía un par de días para seguir hablando. Y deciros solamente que la siguiente mesa no sucede aquí, sino que ahora, bueno, todos los que estéis interesados salimos fuera para conocer la muestra de los 3 talleres que hemos hecho con la Escuela Nómada, el proyecto de la Diputación de Tarragona. Y hay una pequeña muestra de los resultados de los talleres aquí en el museo fuera y os invitamos.